Bienvenidos a todos. Yo soy el Padre Mike. Soy sacerdote de la Diócesis de Sacramento en California. También estoy realizando un postdoctorado en la psicología en St. Luke Institute en Silver Spring. Es un placer poder estar con ustedes virtualmente para hablar un poco de un tema muy importante, la comunicación en el ministerio pastoral. Quiero reflexionar brevemente sobre herramientas para comunicación en el ministerio porque mucho del acompañamiento pastoral sucede a través, como sabemos, de la comunicación, conversaciones con la gente. Cuando hablamos del Señor Jesús, lo llamamos la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando vamos a la iglesia para rezar, celebrar la liturgia, escuchamos la palabra de Dios. Nuestra vida de fe, nuestra oración es un diálogo con Dios. Y el ministerio pastoral también es un diálogo con el pueblo de Dios. Pues eso de comunicar bien, de escuchar y hablar bien, es una parte muy importante de la fe, de nuestra vida de oración, también nuestra vida de acompañamiento pastoral y ministerio. Primero hay que reconocer que la comunicación es difícil y porque muchas veces hay cosas tan importantes que queremos decir, hay malos entendimientos y hay conflictos que son parte de la vida pues diaria en nuestras familias, amistades, en el trabajo y también en el ministerio pastoral. Hay que recordar que cuando estamos en una conversación con alguien que no podemos controlar todo. No podemos controlar cómo la persona va a responder. No puedo tomar la responsabilidad para las emociones o sentimientos de la otra persona o si van a responder bien a mis consejos y aceptarlos o no. La única cosa que puedo controlar es quién soy yo en el contexto de la relación y en el contexto de la conversación. Puedo controlar mis actitudes y lo que yo estoy comunicando y respetar que esa persona va a recibir lo que quiero compartir o no. Y eso está bien, está bien. Hay que preguntarnos especialmente en conversaciones cuando hay conflictos, ¿cuál es mi objetivo? Hay que ser honesto con nosotros mismos, ¿verdad? ¿Busco la comprensión mutua o estoy tratando de determinar quién tiene la razón o hacerle sentir que yo tengo la autoridad aquí, tú tienes que escuchar lo que estoy diciendo yo? El proyecto en la conversación pastoral es comunicar comprensión y conexión, ¿verdad? Porque así podemos buscar soluciones, sanar heridas. Es un punto muy importante. El objetivo en la conversación pastoral es la comprensión mutua. Y comprensión mutua no es decir que estamos de acuerdo en todo, ¿verdad? Pero es expresar respeto para las experiencias y puntos de vista de esa otra persona y crear un espacio seguro para poder compartir diferencias sin faltar el respeto y la caridad. Muchas veces hablamos de la escucha activa en comunicación y más que todo, escucha activa es escuchar sin interrumpir. No sé si ustedes han tenido la experiencia que alguien está hablando y ya estás allí, están hablando esas personas, pero estás allí pensando en lo que vas a decir cuando se acabe, ¿verdad? Y tenemos que resistir esta tentación. Lo que queremos hacer, como ya he dicho, cuando la persona está hablando, es más que pensar, ok, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a responder a este punto o al otro? No, nuestra parte es entendimiento. ¿Qué quiere decirme? ¿Qué es la emoción detrás de las palabras? ¿Qué necesita esa persona? Podemos preguntar cosas como abiertamente. Si mis preguntas solo permiten que respondas como sí o no, no te estoy dando espacio para expresarte, ¿verdad? Preguntas abiertas son muy importantes. Repetición de lo escuchado es importante también.
ofrecer a la persona un resumen breve de lo que ha compartido para comunicar entendimiento, ¿verdad? Primero, también para darle la oportunidad de corregirme si no estoy entendiendo correctamente. Permite que las personas cuenten su historia en su manera. No interrumpas con preguntas demasiado detalladas. La persona va a decirte lo que quiere decir. Y si escuchamos activamente, vamos a escuchar las cosas importantes, la emoción y la preocupación que esa persona quiere compartir. La escucha reflexiva es una manera de afirmar lo que comparte la persona, es repetir algunos puntos claves y usar las palabras que la persona usó, ¿verdad? Para mostrar que realmente estamos escuchando y entendiendo. Pues si yo puedo repetir con sus palabras lo que me compartió, esa persona es más que esa persona va a sentir escuchado, entendido. Como decimos, usa preguntas abiertas. Es importante revisar algunos errores comunes en la comunicación. Uno es hablar demasiado. Hay la tentación de decir, mira, esa persona está hablando conmigo, soy el ministro, tengo que decir algo importante o inteligente, tengo que ayudarle o decir la cosa correcta. Pero eso no. Lo más importante es estar presente. Más que soluciones, más que sabiduría, esa persona está hablando contigo porque quieren conexión. No quieren sentir solo en el contexto de un problema, de un conflicto, una crisis. Escuchar sin hablar demasiado es algo tan importante. Ya he dicho eso de interrupciones, cómo pueden expresar que no estoy contigo. Hay que evitar el lenguaje agresivo. A veces vamos a sentir la frustración o enojados, ¿verdad? Con una persona, pero hay que respetar siempre con nuestras palabras. Uno de los errores más comunes es la tentación de evitar el conflicto, pero conflictos pueden dar fruto, ¿verdad? Si podemos explorar con respeto y mutuamente, con respeto, las áreas del conflicto, cuando no estamos de acuerdo, pues este proceso puede sanar. No hay que evitar ni tener miedo del conflicto en una conversación pastoral. Siempre es un error suponer sin aclarar. Siempre hay que dar la oportunidad a la persona de aclarar su punto de vista para sentir bien entendido. Quiero hablar un poco de habilidades de escucha activa. Primero, siempre es importante agradecer a la persona por haber compartido sus observaciones, sus sentimientos. Siempre es un riesgo, ¿verdad? Cuando tomamos la decisión de compartir algo, especialmente algo importante. Siempre queremos comunicar esta actitud de agradecimiento y también ofrecer un breve resumen de su perspectiva para comunicar comprensión. Es importante recordar que no es necesario resolver el problema o dar consejos. Recuerden que la persona comparte para crear conexión y no es necesaria para recibir una solución o información. Pueden buscar en el internet, ¿verdad? Para información. Está hablando contigo porque necesita esta conexión contigo. Y también reconocen que el hecho de compartir es un acto de confianza. Hay que recibirlo con reverencia para la persona, reconociendo el riesgo que corrió, ¿verdad? Para hablar contigo y comunicar esa gratitud. La empatía es tan importante cuando estamos hablando con la gente. La empatía en este contexto es comunicar nuestro entendimiento de su experiencia, sus emociones, sus preocupaciones, sin mezclar la suya con la tuya. Queremos extender la empatía hacia la otra persona y a su situación y tratar de comprender su perspectiva por medio de las preguntas abiertas, el resumen,
usando sus palabras, etc. Y pide que esa persona te explique algo si no entendió bien, o un término o un tema que no estamos como comprendiendo. Es importante reconocer el lenguaje no verbal. Cuando hablamos de la comunicación, muchas veces pensamos en las palabras, pero comunicamos mucho también con el cuerpo o el tono de la voz. No solo es importante lo que decimos, cómo lo decimos también es importante. Hay que estar conscientes de las expresiones faciales, gestos y postura, tono de voz. Si esa persona habla de una manera suave, fuerte, amable, duro, hay mucha información en este tipo de comunicación con el cuerpo, el ritmo de sus palabras. Podemos escuchar mucho, ¿verdad? En las pausas, en los silencios. Muchas veces en la pausa hay mucha emoción. So hay que atender a esta comunicación también. Hay un marco, la comunicación no violenta, que nos ayuda a reconocer que detrás de cada reacción emocional hay una necesidad humana. La pregunta siempre es, ¿qué necesita esa persona? En lugar de quién tiene la razón cuando estamos discutiendo, ¿verdad? Detrás de cada emoción hay una necesidad. Y nuestra parte es tratar de entender qué es la necesidad aquí, detrás de lo que esa persona me está diciendo y detrás de la emoción incómoda. Hay 4 pasos en la comunicación no violenta. Primero es la observación. Eso es poder descubrir lo que ocurre sin evaluar ni interpretar. Segundo es sentimientos. Poder nombrar la emoción detrás de lo que la persona está comunicando con palabras o con el lenguaje no verbal. Tercero es identificar la necesidad detrás del sentimiento. ¿Qué necesita esa persona cuando está ahí hablando y enojándose? ¿Qué necesita esa persona? Y finalmente, tratar de identificar la petición que me está pidiendo o qué realmente puede ofrecer. La comunicación no verbal busca aumentar la comprensión y la conexión en lugar de la culpa o la defensa. Nosotros como ministros estamos en una posición de modelar límites saludables y esos límites empiezan con nosotros mismos, ¿verdad? Los responsables para guardar los límites y también modelarlos. Podemos hacer eso compartiendo, primero que dedicamos tiempo a nosotros mismos para el autocuidado. Eso es tan importante y comunicar los límites de la relación. Hay horas en que no respondo a llamadas, a textos o correos electrónicos. Es importante respetar la necesidad que nosotros tenemos para descansar un día libre, una vacación y ser claro con esos límites. Y también comunicar que pues cosas importantes es mejor comunicarlos directamente. Hay tanta confusión a veces cuando tratamos de comunicar sobre cosas complicadas por medio del internet o redes sociales o correos electrónicos o mensajes de texto. Una manera en que comunicamos el respeto para la comunicación es por nuestra presencia personal. Es importante establecer límites claros en la conversación. Ser claro con las expectativas es una manera de crear un espacio seguro y crear pues un sentimiento de confianza en la relación. No permitas que una persona imponga el tiempo ni que su crisis se convierta en la tuya. Eso es tan importante. No permitas que la persona pues convierte su crisis a la suya. Resume las preocupaciones de la persona y siempre es algo bien, ¿verdad? Para tomar tiempo y continuar la conversación, pues otro día, decirle, mire, contácteme este fin de semana y podemos buscar el momento para continuar esta conversación. No vamos a resolver todo en un instante y la conversación pastoral como el acompañamiento es un proceso y siempre está bien tomar nuestro tiempo
y terminar una conversación cuando tenemos que parar y continuar luego. Ten cuidado cuando una persona use la presión de un evento social, un festivo o una emergencia para exigir una solución inmediata. Y siempre podemos buscar otros momentos para comunicar. Es importante evitar la tentación también de aceptar la invitación de ponerme en un lado con más personas para validar un punto de vista contra la otra. Y eso sucede, ¿verdad?, en el ministerio, especialmente porque nosotros como ministros tenemos autoridad. Si estoy comunicando con una persona, hay que mantener el respeto que no, tú y yo estamos hablando. No tenemos que incluir tanta gente para luchar así y ser parte de este juego en que estoy tratando de validar este punto de este grupo contra la otra. Es importante respetar la singularidad de la historia de la otra persona. Vamos a escuchar cosas que nos recuerdan de nuestra historia, que nos van a recordar de sentimientos fuertes a veces, ¿verdad? En nuestras vidas. Pero es tan importante evitar la sobreidentificación con la persona como una manera de respetar su dignidad y su experiencia única. Es importante crear un espacio seguro. La seguridad es esencial para abordar el conflicto de manera constructiva. Sentimos de seguridad son necesarios antes de poder colaborar y lograr el compromiso de ambas partes. Y la seguridad implica que ambas partes puedan expresar sus opiniones con honestidad y sin miedo que van a ser rechazados. Crear un espacio seguro incluye reglas y expectativas claras y que cada persona puede expresarse sin interrupción y de hablar de lo que nosotros sentimos, nuestras ideas y respetando las opiniones de los demás. La empatía no es estar de acuerdo, es respetar y es el respeto y la seguridad. Finalmente, una palabra sobre el autocuidado. No podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Si no estamos presentes en lo que estamos adentro, no podemos estar presentes en lo que está pasando con los que estamos acompañando. El autocuidado es esencial para una comunicación pastoral y un ministerio saludable. Cuando cuidamos de nosotros mismos, modelamos el autocuidado primero, pero también guardamos contra el riesgo de castigar los demás, ¿verdad? O de expresar conflictos que llevamos adentro y que se conviertan en conflictos con los demás. Finalmente, quiero invitarles que busquen supervisión, relaciones, espacios para poder procesar conversaciones difíciles, conflictos, dudas, preguntas. Tener este sistema de apoyo es tan importante para un ministro, para mantener la claridad, el equilibrio y el buen juicio. Pues gracias por haberme acompañado en esta reflexión breve sobre la comunicación. Espero que estos pensamientos pueden ser un apoyo en su ministerio, el buen trabajo que están haciendo en la arquidiócesis. Contáctenos con preguntas. Hay recursos aquí en nuestro website. Gracias a todos por el trabajo que están haciendo con el pueblo de Dios y que Dios me los bendiga.